Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. A mis compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, Colombia, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos. Especialmente hoy quiero resaltar a mis nietos, empezando por mi Sofía, mi Matías, mi Valentino y mi Jacobo. Un abrazo a la distancia. Y para todos y cada uno de mis amigos, conocidos, vecinos, reciban todos un cordial, pero muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, correcto, el profe Ramón. Estoy aquí nuevamente porque el Señor coloca en nosotros, en mí, ese deseo, ese querer de llevar un mensaje de esta palabra de Dios viva y eficaz. Una palabra de consuelo, una palabra de perdón, una palabra de misericordia, una palabra de restauración, una palabra de amor. Amén. Para toda aquella persona que la está pasando mal, aquella persona que se ha apartado de los caminos del Señor, en fin, aquellas personas que todavía se mueven dentro del ambiente y el sistema religioso, para toda aquella persona, repito, que esté en necesidad, la palabra de Dios es como un bálsamo a nuestras vidas. Amén. Hoy quiero ir allí a un pasaje muy conocido por los hijos de Dios. Está en Marcos 10:46 y es la famosa historia del ciego Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo, era un ciego y dice la historia que el Señor venía evangelizando, enseñando la palabra de Dios, y Bartimeo oyó que venía Jesús y empezó a gritar, porque la situación de ceguera física que tenía, pues era una limitante que lo dejaba anulado para ejercer funciones en la vida, en cualquier área, ya sea laboral, en fin, y estaba sentado a la vera del camino, pero él oyó. Y la persona que oye la palabra de Dios, algo tiene que suceder. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que han escuchado la palabra y nada sucede? Porque es muy diferente el oír que el escuchar. Amén. La fe viene por el oír. Entonces, cuando la persona oye, se le activa la fe. Amén. Eso dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y este ciego Bartimeo aprovechó el momento y empezó a dar voces de desespero, gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud lo seguía, mi Señor Jesús, y la gente le decía: cállese, que no moleste al maestro, en fin, pero él seguía y alzaba más la voz porque su necesidad era tremenda. La ceguera física, repito, era un lisiado. Y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se detiene y le dice: ¿qué quieres que te haga? Porque el Señor sabe todo de nosotros.
y que el Señor se detenga a escucharlo, eso es una gran bendición, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que se detiene para oírlo a usted y a mí. Y dice que lo mandó a llamar. Le dicen los discípulos, ven, el maestro te llama. Y él se levanta y arrojando su capa. Esa capa representa todas las limitantes, todas las imposiciones que nos han colocado, todos esos miedos, esos traumas, esas impotencias que la gente va metiendo en la mente de la persona que quiere recibir toda la basura de lo que el mundo le está diciendo. Pero este oyó la palabra de Dios, oyó a Jesús y se levantó, botó la capa. Esa capa representaba un peso, porque el Señor dice, venid a mí todos los que están cargados, que yo los haré levantar. Ven a mí, el Señor nos está llamando. Esa palabra es poderosa y el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. El Señor le responde con esa palabra de amor, tu fe te ha salvado. El Señor le dio fue la salvación, pero Bartimeo estaba esperando, era la sanidad. Dice la palabra, y enseguida recobró la vista, o sea, inmediatamente después de la salvación le dio la sanidad. Amén. Y lo más importante de este pasaje es que dice, y le seguía, Bartimeo le seguía, y le seguía. Aquí nos da una gran lección la palabra de Dios, porque hay muchos que vienen a buscar un milagro de Dios, pero no siguen al Dios de los milagros. Amén. Aquí está el gran secreto, es seguir al maestro, seguirle las pisadas, como lo hizo Bartimeo. Muchas personas han recibido un milagro y no regresan y no siguen al maestro. La palabra nos muestra que allá el Señor sanó a 10 leprosos y solamente vino uno a seguirle, a darle las gracias. Amén. Por eso el Señor nos dice en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, cada uno tome su cruz y sígueme. Eso lo dice Mateo 16, 24. Entonces nosotros debemos seguir al Maestro a través de la palabra viva y eficaz, a través de esta palabra de Dios. Seguir la palabra es seguir a Dios, es seguir al Maestro. Amén. Porque Cristo es la palabra de Dios. Y cuando comenzamos a caminar a través de esa palabra, nos damos cuenta que en Mateo 26, 36, el Señor se detiene a orar en el Getsemaní. Allí estaban los discípulos, especialmente Pedro, y él se hace a un lado y empieza a orar y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Allí el Señor Jesús le llama Padre, porque siempre a través de los evangelios le ha llamado Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre no me lo trajere. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ese era el lenguaje de mi Señor Jesús para con el Padre. Siempre le llamaba Padre porque mi Señor Jesús era el Hijo, obviamente. Pero un capítulo más adelante, Mateo 27, 46,
ya en los momentos cruciales de la crucifixión, amén, el Señor Jesús allá en la cruz se pronuncia y grita, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y uno se impacta. Si antes lo llamaba Padre, ahora lo llamó Dios mío, Dios mío. Sencillamente porque en ese instante el Señor estaba cargando con el pecado de todos y cada uno de nosotros que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. La gente va a decir, pero yo no había nacido. Precisamente el Señor nos dejó ahogado antes de que cometiéramos el pecado. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a mi Señor Jesucristo el justo. Amén. Por eso el futuro para Dios ya pasó, Él todo lo sabe. Él sabía que usted y yo íbamos a pecar. Entonces cuando le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, entonces en ese instante que Él cargó con los pecados de aquellas personas que le reconocieron, Él quedó impregnado del pecado. Y por eso lo llamó Dios mío, Dios mío. Entonces la palabra nos muestra que Él es Dios para nosotros los que le hemos recibido porque reconocemos esa condición del pecado que mora en nosotros, decía el apóstol Pablo. Hay una concordancia entonces entre el pecado de nosotros y Dios. Amén. Pero allí nos enseña la palabra que Él lo llamó Padre. Pero nosotros, los que le hemos recibido, a todos los que le recibieron y creen, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén. Somos hijos, como también lo dice la palabra allá en Efesios 1 del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas, en amor habiéndonos predestinados para ser hijos adoptados según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, a través de la palabra de Dios, reconozco que también soy hijo de Dios. Amén. Y que Él es mi Padre. El ejemplo patético está allí cuando a un juez, por decir algo, le trae a un hombre que cometió un delito y el juez se da cuenta que ese hombre es su propio hijo. Entonces la gente le pide que haga justicia por el delito que cometió ese hombre. Y él como juez, con la autoridad que tiene esa persona en ese momento de juez, le comprueba el delito y lo sentencia y lo envía a la cárcel, sabiendo que es su propio hijo. Pero apenas termina la sesión, se quita su vestuario y va, no ahora como juez, va como padre a esa celda, a esa cárcel, a visitarlo, a abrazarlo. Y ese es el amor del Padre para con sus hijos. Ese es el amor de Dios para con sus hijos. Esa es la doble condición que tenemos, que es esa condición inherente al pecado. Por eso Él es nuestro Dios. Pero la condición de que somos sus hijos, por eso Él es nuestro Padre. Por lo tanto, Él es Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Debemos llamarlo así, con esa doble condición, aquellos que le hemos recibido. Pero todavía oímos personas que dicen, si Dios lo permite, con el favor de Dios,
No, aquí la palabra nos muestra que debemos hablar lo que nos dice la palabra. Con el favor de Dios nuestro Padre Celestial, gracias a Dios nuestro Padre Celestial. Es la doble connotación que tenemos. Amén, ese es un privilegio. Y la palabra nos muestra que si cometemos pecado o practicamos el pecado, abogado tenemos para con el Padre. Repito, a mi Señor Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Porque también la palabra nos muestra que una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Primera de Juan 3, el versículo 4 y el versículo 8 lo dicen allí clarito. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Es decir, el pecado mora en nosotros. Entonces, por eso la condición inherente del pecado es que Él es nuestro Dios, pero le hemos recibido como nuestro Salvador y nos dio la potestad de ser hijos y somos hijos adoptados, por lo tanto Él es nuestro Padre también. Gracias le damos a Dios nuestro Padre Celestial por este privilegio de que Él nos haya recogido, nos haya buscado para que nosotros le busquemos. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo para que le amemos. Él se humilló en la cruz del Calvario para que nosotros nos humillemos. Él murió desnudo para que nosotros tuviéramos vestiduras de salvación, la armadura de Dios. Él murió en pobreza, siendo rico, para que usted y yo vivamos y seamos prósperos, así como prospera su alma, dice la palabra. Porque Él suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Y que Él murió por nosotros, ojo, para darnos vida y vida en abundancia. Y que resucitó para que vivamos muertos al pecado. Amén. Cuando estamos en esa vida cristiana, seguimos rumbo allá a la crucifixión, amén, y observamos en el monte Calvario allá las tres cruces. La cruz del medio es la cruz de mi Señor Jesús, y Él lo ha hecho allá. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón es Satanás, que vino a robar, a matar y a destruir a la persona, a la familia, al hogar, a la sociedad. Pero yo he venido, dice Él, para que tengan vida y vida en abundancia. Amén, esa es la cruz de mi Señor, la cruz para. Pero uno de los malhechores altercó e injurió a mi Señor y le dijo: si tú eres el Cristo, bájate y libértanos. A lo que el otro malhechor le respondió: no temes, no tiene cuidado, nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo delante de Dios. Y ese mismo malhechor le dijo a mi Señor Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que ese malhechor se arrepintió, pero el otro, el que injurió, se quedó con la cruz del malhechor. Esa es la cruz porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna si la persona muere en esa condición triste. Amén. Por eso los que hemos recibido la cruz para la cruz de mi Señor Jesús, entendemos que vamos a ser procesados para ser transformados. Y los que no quisieron arrepentirse, como ese malhechor, entonces tienen la cruz y entonces ellos van a ser castigados porque practican siempre el pecado. Unos vamos a ser procesados para ser transformados y otros van a ser castigados porque practican el pecado. Amén.
Repito, una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Aquellos que hemos tomado la cruz de Cristo, la cruz sabemos que en algún momento vamos a estar afligidos, pero no angustiados. Dice la palabra, afligidos, mas no angustiados. Segunda de Corintios 4, Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Estaremos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Estaremos siendo derribados, mas no destruidos. Una de esas dos es para el pueblo de Dios. Por ejemplo, derribados, pero no destruidos. Para aquellos que practican el pecado va a ser doble. Derribados y destruidos. Van a ser perseguidos y a la vez van a estar desamparados. Amén. Entonces mire que la palabra de Dios nos invita a que cuando estamos caminando con el Señor, le estamos siguiendo, el proceso es continuo y permanente. Después de seguirle le vamos a conocer y después de conocerle le vamos a obedecer porque sabemos que Dios es amor. Amén. Le vamos a obedecer como sus hijos que somos. Le vamos a servir. Nos vamos a renovar continuamente en el espíritu de vuestra mente y en el espíritu de vuestro entendimiento para crecer cada día en este caminar cristiano. El crecimiento lo da Dios, por supuesto, a través de su palabra, para llegar a tener esa madurez espiritual en la cual nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y para ser partícipes de esa naturaleza divina tipo Cristo, porque antes teníamos la naturaleza pecaminosa tipo Adán y debemos transicionar a ser partícipes de esa naturaleza divina tipo Cristo para ser nueva criatura. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces sí podemos decir que cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Viene la revelación. Es decir, vamos a ver cómo recobró la visión Bartimeo. Nosotros también estábamos ciegos espirituales y el Señor nos ha revelado la palabra para que disfrutemos de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que lo hagamos siempre con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Así que muchas bendiciones en Cristo, porque Dios es nuestro Padre. Amén. Dios es nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre.